Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección cultural de este diario. Hoy, como cada viernes, abrimos este pequeño espacio dedicado a la cultura. Hoy toca el turno a Mexicana, que es una plataforma abierta que permite acceder a los acervos digitales disponibles de la Secretaría de Cultura Federal a través del sitio electrónico mexicana.cultura.gov.mx. En Mexicana se pueden consultar acervos académicos de diversos institutos de investigación y contenidos de espacios culturales como museos, bibliotecas, archivos, televisoras y radiodifusoras dependientes de la Secretaría de Cultura. Los contenidos que se pueden encontrar son diversos, tanto en formatos como en temáticas. Hay programas de radio, cortometrajes, libros, revistas, fotografías, publicaciones digitales, tesis, objetos multimedia, pinturas y esculturas. Además, se cuenta con herramientas de búsqueda amigables que permitirán acceder a los contenidos, ya sea con fines académicos, de investigación o recreativos. Recientemente, la directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, Teresa Márquez Martínez, anunció que a Mexicana se incorporarán los más de 20,000 objetos que forman parte del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, como parte de la puesta en marcha de la primera etapa de un sistema de gestión y consulta pública de los inventarios de bienes muebles históricos del museo. Hoy en Las Reporteras me da mucho gusto recibir a Bruno Wilson, subdirector de Conservación y Restauración del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a Román Moreno Soto, coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, y a Alberto Pacheco y Alejandra Medellín, quienes conforman el Repositorio Mexicana. Buenos días, me da mucho gusto que estemos aquí compartiendo este espacio virtual. Y de inicio, a pesar de que ya hablamos un poco qué es Mexicana y que se puede ver entrando al sitio web, Alejandra, ¿qué es Mexicana y qué significa en un momento como este, en donde el acercamiento ha prevalecido en lo virtual? Pues Mexicana es un repositorio, es el repositorio de patrimonio cultural de México, es un proyecto de la Secretaría de Cultura y pues un repositorio digital básicamente es como un espacio digital de almacenamiento de archivos que pueden ser de cualquier tipo, ¿no? En un repositorio uno puede guardar documentos de texto, por ejemplo, que esto nos da la opción de guardar ahí desde libros publicados hasta, por ejemplo, productos parciales de proyectos de investigación, porque se pueden subir ahí documentos en PDF incluso. Eh, pero la característica más importante de este repositorio, digamos, existen muchos repositorios académicos. Lo que distingue a Mexicana es que es el primer repositorio mexicano en el que se está intentando poner a disposición del público todos los acervos que resguardan las dependencias de la Secretaría de Cultura. Y pues un número muy grande de estas dependencias son, por supuesto, nuestros museos. Y básicamente lo que estamos buscando con Mexicana es que el público, tanto el público en general como el público especializado, tenga una plataforma a la que pueda entrar a buscar información sobre los acervos que se resguardan en la Secretaría de Cultura. Mexicana se presentó al público en octubre de 2018. Y claro que en el 2020 y a partir de la contingencia provocada por la pandemia, pues adquiere todavía mucha más relevancia, ¿no? Porque digamos, aunque ya hay un movimiento muy fuerte para poner en línea no solo los acervos, sino la información acerca de los acervos, eso es algo en lo que podremos profundizar un poquito más adelante. Quiero decir, la idea no es solo que entre una persona y vea una fotografía de alguna pieza que tienen en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, sino que a la par de esta fotografía pueda tener toda la información acerca de esta pieza, ¿no? Digamos, esto era algo que ya era muy importante desde hace varios años y que cada vez en México toma mayor impulso, la necesidad de poner en acceso abierto la información que resguardan las instituciones culturales en México, ¿no? Pero digamos, antes para un museo, por ejemplo, pues era algo opcional o a lo mejor decían, bueno, sí nos interesa tener cosas en línea, pero en definitiva nuestra actividad primordial pues es la presencial, ¿no? Son las visitas al museo, son las exposiciones y las actividades que hacemos aquí. Y pues bueno, creo que el gran aprendizaje de 2020 es que pueden suceder cosas que nos obliguen a que lo digital sea nuestro medio principal de comunicación y de contacto con nuestros públicos.
¿no? Y es en este momento en el que yo creo que para los museos y para otras dependencias de la Secretaría de Cultura, pues realmente el tema digital se está convirtiendo en una prioridad. ¿Y qué tan importantes son los verbos resguardar, proteger, conjuntar en todo este proyecto del repositorio? Y sobre todo también en la idea de, como ya decías Alejandra, poner a la disposición de un público mayor estos acervos que por su naturaleza, la riqueza que contienen, lo que significan sus materiales, a veces no pueden ser en materia de cualquier persona, pero que ahora estarán disponibles de esta forma. ¿Qué pasa con estos acervos, Alberto? Bueno, de entrada hay un esfuerzo muy grande por sistematizar toda la información que tenemos de las colecciones culturales. Y eso es un gran esfuerzo porque al poner todo, tanto los archivos digitales de nuestros acervos culturales como su información, tiene que haber un proceso en el que, digamos, se estandariza la información para que pueda ser procesada y que eso facilite a los usuarios personas y a los usuarios, vamos a decirle, máquinas, la posibilidad de procesar la información. Y esto último que lo menciono es muy importante porque además en el entorno de los repositorios digitales, una de las premisas básicas es el concepto de interoperabilidad, que básicamente es el intercambio de información. Y para que este intercambio de información sea posible, pues toda la información tiene que estar muy bien procesada, muy bien organizada y estructurada. Esto, por supuesto, ayudará también a los fines de difusión y de acceso a la cultura que las instituciones tenemos como compromiso fundamental. Pero sin ese trabajo previo, pues sí podemos subir contenidos, pero digamos, las posibilidades de que el público acceda se potencian muchísimo al poder tener sistemas que intercambien la información. La preservación es otro aspecto muy importante también, porque a la información que generamos de las colecciones culturales hay que darles mucho valor, tanto como el valor que tienen los indicadores económicos o demográficos, que nos sirven para tanto diseñar políticas públicas y hacer, digamos, narrativas de ciertos procesos que ocurren en nuestra sociedad. Y en eso también ayuda mucho el poder estructurar la información, porque al poder hacer cruces de información, la, toda aquella, todos aquellos datos que se generan en los museos y que se alojan en un repositorio, se puede cruzar con otras fuentes externas para, digamos, ciertos usos, como por ejemplo construir líneas de tiempo, relacionar la vida de un creador con los sucesos que estaban ocurriendo en su contexto sociocultural, histórico. Y eso resulta muy interesante. Y la preservación, pues también es importante porque toda esta información se genera en diversos soportes informáticos que también tienen una caducidad. Y hay que lograr que esa información perdure a lo largo del tiempo. Y el pensar de esta manera multidimensional los acervos, el concebirlos desde estas diversas amplitudes, le da una riqueza, me imagino, única a este repositorio. ¿Cómo va el avance? ¿Cuántas son las colecciones que se contienen? Y aquí podríamos hablar ya, Bruno o Román, sobre cómo se inserta, cómo aterriza el Museo Nacional de los Ferrocarriles en este repositorio. Sí, si quieren, hago una breve introducción para que ya luego tanto Bruno como Román puedan contarnos. Mira, en Mexicana estamos trabajando muchísimo con el tema de la calidad de la información. Em, entonces, en este momento se pueden encontrar ahí colecciones de muchas dependencias de la Secretaría de Cultura, son alrededor de 20 proveedores de datos, entre museos, radiodifusoras, como decías al inicio, centros de investigación. Pero lo que para nosotros es más importante son varias cosas. Una, que el repositorio puede ir creciendo de manera orgánica. Quiero decir, Mexicana es algo que se le llama en el universo de los repositorios un repositorio agregador. Nosotros no somos como tal gestores de la información directamente, ni nosotros la resguardamos en la Dirección General de Tecnologías de la Información, que es en donde está alojado el repositorio, ¿no? Nosotros simplemente lo que hicimos fue diseñar esta plataforma
para que esta plataforma coseche información de los que son los proveedores de datos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar mucho con estos proveedores de datos para ir creando un sistema descentralizado de gestión de información. Digamos, ahora está la plataforma mexicana con un conjunto de acervos que se pueden consultar, pero lo que estamos intentando resolver es que a lo largo del tiempo este conjunto de acervos se vaya alimentando y de manera con una lógica de trabajo que involucre directamente a quienes gestionan la información. Entonces, el año pasado, Alberto y yo iniciamos con un proyecto al cual le llamamos Mexicana 2020, hacia una gestión descentralizada de acervos, e invitamos al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y un poquito después también al Centro de Documentación que coordina Román a sumarse al proyecto. Entonces, en lo que estamos trabajando es en construir con ellos las bases para que tengan su propio repositorio digital. Y desde este repositorio, por un lado, ellos van a poder gestionar la información de sus propias colecciones con autonomía, que además también eso es muy importante para nosotros. Quiero decir, cuando ellos tengan que corregir una información o subir un número, un conjunto de documentos nuevo, no necesariamente van a tener que llamarnos y decirnos, oigan, por favor, allá resuélvanlo, ¿no? No, la idea es que ellos estén capacitados para poder resolverlo in situ en el museo, ¿no? Eso creemos que es una gran ventaja. Dos, este repositorio, además de ayudarles a gestionar su información a nivel interno, les va a ayudar también muchísimo a difundirlo con sus públicos y a comunicarse con sus públicos directamente desde ahí. En el repositorio se puede consultar la información, pero también desde ahí es muy sencillo publicar hacia redes sociales, por ejemplo. Entonces creemos que va a fortalecer mucho como los canales de comunicación del museo. Y en tercer lugar, a Mexicana le va a ayudar mucho a crecer de esta forma orgánica, porque la idea es que a medida que ellos actualizan la información de su repositorio, pues nuestro sistema simplemente coseche esa información y en automático vaya creciendo, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo que estamos haciendo tanto con ferrocarriles como con otras dependencias de la Secretaría. Y pues ahora sí, Bruno y Román, hablar un poco sobre en qué proceso, en qué momento está el Centro Nacional y el CEDIF. Eh, pues en la parte de la colección de bienes muebles históricos, que pues es la colección de objetos relacionados con los ferrocarriles, en términos generales llevamos más o menos un 40% del acervo en un inventario, que es con lo que vamos a iniciar para hacer la migración al proyecto de la base de datos. Ahora hay que considerar que buena parte de esto no cuenta con imágenes digitales, sino se cuenta con la información de las piezas. Pues, sin embargo, sigue siendo información muy valiosa porque ya se van a poder consultar qué tenemos en las colecciones, ¿no? La colección que es muy extensa y muy diversa del Museo de los Ferrocarriles. Eso en relación a los objetos, a la colección de objetos. Bueno, y en el caso de los acervos documentales, pues fue muy interesante el proceso. Como comentaba Alejandra y Alberto, el propio Centro Nacional colaboró bajo esa estrategia de la Agenda Digital y del Proyecto Mexicana en su primer versión en el 2018 y pues colaboramos en esta prueba piloto, ¿no? Pero pues bajo esta ya de una descentralización, pues me parece que fue como algo que le dio un impulso y para nosotros es un aspecto que nos va a apoyar muchísimo, ¿no? En todo este panorama de los propios trabajos, de poder generar instrumentos de consulta para nuestros públicos, ¿no? Y aprovecharlo en los contextos en donde lo digital se ha convertido en una prioridad. Entonces, pues ya el año pasado Bruno se incorpora con la parte de las colecciones y ya hacia finales de año nos incorporamos también con los acervos documentales y pues la expectativa es
poder recuperar, ¿no? Recuperar el trabajo que se ha venido haciendo durante estos últimos años, en cuanto a los registros que se tienen, ¿no? de los acervos documentales del CEDIF, pero poderlos migrar a esta plataforma, a este, digamos que ya repositorio, y con esta posibilidad, ¿no? de recuperar el trabajo que se ha hecho durante un conjunto de años, ¿no? Ponerlo a disposición de la gente, ya estos registros de los acervos, tanto de planos como de fotografías, como de impresos, y de los expedientes del archivo histórico que conforman la masa documental del CEDIF, como a partir de ese aprendizaje que vamos a trabajar en colaboración con Mexicana durante este año, pues ya en años hacia adelante poder ir generando esta autonomía, ¿no? En cuanto a tener el repositorio del centro, ¿no? Que pueda constituirse de estos dos núcleos muy importantes, ¿no? Por un lado, sus colecciones de objetos, incluso estábamos valorando también el tema del equipo rodante, y por otra parte, el otro núcleo muy importante de ese patrimonio, pues tiene que ver con lo documental, ¿no? Entonces, esta masa documental, pues que es compuesta por 200,000 planos, por cerca de 47,000 impresos, por cerca de 89,000 fotografías y 4 kilómetros lineales de archivo, pues vamos a iniciar un proceso de recuperar lo que ya se ha venido registrando, y a partir de ahí modificar nuestra estructura de estos registros, ajustarla a lo que se defina como los metadatos que vamos a poner a disposición del público, y pues en un mediano y largo plazo pues continuar con este trabajo, ¿no? Pues con la mira de en algún momento poder alcanzar, poder cubrir el universo total, ¿no? de estos acervos, pero hacerlo por etapas, ¿no? Entonces, en esta primera etapa sería recuperar los porcentajes de lo que ya se tiene registrado, y pues podernos ya de alguna manera pues vincular, ¿no? a todas estas posibilidades que dan los recursos digitales, que ya lo hemos visto, que ha sido muy útil en este primer ejercicio que se hizo en Mexicana en 2008, perdón, en 2018, pues fue como un escaparate, ¿no? Fue un acercamiento a otros públicos que conocieran tanto las colecciones de objetos como también de la parte documental, ¿no? Entonces, ahora con este plus de que no solamente sea que conozcan, sino que se puedan generar otro tipo de cruces y otro tipo de aprovechamientos de esos recursos para fines de investigación o educativos, pues seguramente resultará en algo que será muy, muy loable, ¿no? Y nos acercará también pues a mantener en el compromiso de pues de lo que nosotros tenemos, por lo que establece las propias leyes, ¿no? En el caso de nosotros, pues la Ley General de Archivos, y el compromiso que tenemos al ser parte del registro de memoria del mundo, de UNESCO, ¿no? Entonces, pues en ese camino, pues es fabuloso esta colaboración que tenemos con el equipo de Mexicana. Cuando la directora del centro, Teresa Márquez, presentaba este y otros proyectos que se desarrollarán este 2021, hablaba sobre la importancia y el momento que está pasando en los trenes en el país, la construcción del Tren Maya, lo que pasa con la salvaguarda de otros como las vías verdes. ¿Qué tan pertinente es en ese sentido dar acceso a toda esta información? Sobre todo si pensamos en los trenes como un asunto del que se está hablando actualmente en México. Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Como tú lo comentas, Paula, pues los ferrocarriles en esta administración, pues es un sector estratégico y prioritario, ¿no? Entonces, a la par que van esos proyectos, y un poco por lo que decía Alberto, ¿no? En cuanto a la utilidad de ese tipo de repositorios, pues también va en el sentido de poder generar información que pueda ser útil para las políticas públicas, ¿no? En este caso, para las políticas públicas que tengan que ver con el sector transportes, y en particular con el tema del transporte en ferrocarril, ¿no? Recurrentemente hacia Bruno, hacia nosotros en el centro de documentación, pues nos hacen consultas algunas instituciones en relación a poder mostrar información histórica que dé cuenta, que ayude a mejorar, ¿no? Las propuestas de los proyectos
se están encauzando. Entonces, seguramente, pues, mediante este tipo de proyectos podrá ser mucho más útil, ¿no? O sea, la medida que logramos generar una perspectiva de acceso abierto a los datos, podemos tener una sociedad mucho más informada y podremos tomar mejores decisiones, ¿no? Y en esas decisiones pues van todos los sectores, el sector privado, el sector público, el sector social incluso, ¿no? Entonces, pues esta es nuestra misión, ¿no? Poder, de nuestra parte, poder tener esta información a disposición de estos sectores y que pues puedan tomar mejores decisiones, ¿no? En los rumbos de nuestro país. Y Y yo solo preguntar, quisiera, perdón, no, no, Paula, solo adelante. quisiera agregar justo eso, ¿no? Que pues nosotros estamos muy comprometidos con el acceso abierto a la información y que es muy importante, por un lado, que la información de las colecciones que se resguardan en la institución esté a disposición del público, tanto del público general como de investigadores, estudiantes y personas especializadas, ¿no? Por otro lado, también es muy importante para nosotros en Mexicana empezar a promover políticas públicas con relación justo al acceso a los datos y a la información. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Que por un lado la tecnología ya nos permite poner en abierto, yo diría que todo, o sea, trabas tecnológicas no hay. Lo que no ha avanzado a la par es como todo el andamiaje legal y el tema de las licencias que nos permitan de verdad ir poniendo esta información a disposición del público y pues sí creemos que gran parte del trabajo tiene que ir en esa dirección. A veces no es falta de voluntad para compartir, es que primero tenemos que evaluar el estado de los derechos de autor que tienen las colecciones, por ejemplo, ¿no? Estábamos como muy acostumbrados en la lógica de cómo nos movíamos en las instituciones culturales a decir, todo es derechos reservados y no puedes usar nada si no me lo preguntas primero, en fin. Y bueno, desde unos años para acá ha iniciado todo un cambio. Lo que pasa es que es una cosa a la que las instituciones pues nos vamos sumando gradualmente, ¿no? Yo a veces me parece que somos lentos porque bueno, también son instituciones ya con muchos años de existencia, instituciones grandes, y pues básicamente, por un lado hay que ir generando consensos y por otro lado también hay que ir creando capacidades, porque no nada más es decir, pues sí, pongo ahí la información en acceso abierto. No, es a ver, hay que ver si lo que tienes de verdad lo puedes poner en acceso abierto sin que estés violando los derechos de un tercero, hay que ver qué implicaciones tiene. Pero bueno, nosotros sí estamos convencidos de que todo lo que se produce con dinero público debe estar también disponible para el público, ¿no? Y pensando en la vasta colección del museo, del CEDIF mismo, ¿qué recursos echar mano, de qué recursos tecnológicos echar mano cuando se trata de hacer el abordaje de una colección como esta? Sobre todo pensando en que una colección como esta, si pensamos en las locomotoras, si pensamos en todo el equipo rodante que de cierta forma es siempre muy visual, lo que pasa en el concierto, por ejemplo, Sinfonía a Vapor, donde la gente puede rehacer un poco los sonidos, la memoria vívida de lo que pasaba hace un tiempo. Entonces, ¿cómo hacer el abordaje de una colección de este tipo? ¿De qué recursos echar manos, Alejandra y Alberto? Bueno, en este primer momento estamos trabajando, como lo mencionábamos al inicio, con la información y estamos utilizando un software desarrollado por un equipo brasileño de la Universidad de Brasilia, con quien hemos hecho una alianza y hemos estado trabajando muy de cerca. Y como decía también Alejandra al principio, pues esta plataforma que es un repositorio, lo que nos va a ayudar es a almacenar y organizar la información. Y posteriormente, conforme se avance en la digitalización de los acervos, se podrán ir también subiendo a esta misma plataforma. Nosotros trabajamos, digamos, bajo 4 bloques generales en los que se trabaja la información, ¿no? El primero es el inventario, que nos sirve para saber qué es lo que está en existencia dentro de los museos, dentro de los centros de documentación. En segundo lugar, la catalogación, que es el método que nos ayuda a describir qué es lo que tenemos conforme a una serie de estándares. El tercer paso le llamamos nosotros la documentación, que es una
descripción muchísimo más amplia de las piezas, no solo de la pieza en sí, del objeto físico, sino de todas las actividades que se hacen alrededor de las colecciones. Una exposición, un préstamo, un proceso de restauración o de conservación, una publicación en un catálogo o en un libro, etcétera, ¿no? Y el último paso es la digitalización, que implica también un desembolso, implica ciertos recursos porque no todas las instituciones en México cuentan con equipos que les ayuden a hacer digitalizaciones en alta resolución. Hay muy buena resolución, pero no una resolución, digamos, ad hoc para difusión en plataformas que permiten hacer visualizaciones en 3D, acercamientos de súper alta resolución, ¿no? Entonces, estos son como los 4 grandes bloques de trabajo. Y todos esos procesos concurren en este repositorio que se va a desarrollar en colaboración con el museo y con el CEDIF. En complemento y más adelante, conforme las necesidades también tanto de difusión y las posibilidades que los propios equipos, digamos, de curaduría y de difusión lo necesitan, se pueden ir sumando otros componentes, digamos, informáticos que van a ayudar a hacer exposiciones en línea. Ahora también es muy fácil vincular la producción de, no sé, cápsulas de información de una pieza que produces para tu público en YouTube y muy fácilmente también lo puedes relacionar con la información que está contenida en tu repositorio y ahí pues ya hay muchísimas posibilidades tanto tecnológicas y de mucha diversidad tanto en presupuesto, en calidad, en fin, ¿no? Pero eso ya se va, digamos, amoldando de acuerdo a las necesidades o a los proyectos que cada museo tiene. Este proyecto que estamos haciendo con el software Tainacan sí permitirá en su momento hacer exposiciones en línea, por ejemplo. Y solo quisiera agregar que estamos también apostándole mucho al tema del software libre, porque el otro problema que tenemos en las instituciones, a ver, como mencionaba Román hace rato, hay mucho trabajo previo de registro en nuestras instituciones. El problema es que muchas veces no se le logra dar continuidad por varios motivos, ¿no? Uno puede ser por la rotación de personal, dos, porque sí nos hacen falta políticas públicas generales que nos alineen a todos. Si no, ok, cada quien en su pequeño lugar de trabajo hace su mejor esfuerzo, pero resulta que yo hice todo un esfuerzo y luego la forma en la que yo tengo estructurada mi información, pues no se puede comunicar con la de la institución de al lado, ¿no? Y ahí entramos en problemas. Ese es el otro motivo por el cual a veces todo ese trabajo previo que ya existe, pues no se ve y no luce y no se puede utilizar. Pero el otro problema es justo el de las plataformas tecnológicas. De pronto hemos tenido momentos en los que en la institución te dicen, oye, pues podemos comprar tal licencia y se compra alguna licencia de un software de paga. Y a veces es más sencillo trabajar con software de paga porque pues ya te trae como todas las soluciones ahí implementadas y es casi casi ábralo y úselo, ¿no? El problema es que resulta, ajá, que termina ese sexenio y al siguiente sexenio te dicen no hay dinero. Y estamos ahorita en ese proceso en concreto con 2 dependencias más que se están sumando al proyecto, que su primer requerimiento fue, oigan, ayúdenos, tenemos toda esta información en una base de datos, en un software con el cual ya no vamos a poder trabajar porque no hay dinero para renovar la licencia, ¿no? Entonces, justo para el repositorio decidimos trabajar con este equipo de desarrolladores brasileños que tienen este software que se llama Tainacan. Tainacan funciona en realidad con WordPress, es de acceso abierto. Hay algo interesante y es que estamos pudiendo también trabajar de forma directa con el equipo de desarrolladores en reuniones así en las que está el personal de los museos y el equipo de ingenieros de Tainacan y también la gente que lidera ese proyecto. Y es muy interesante entonces cómo de verdad se van, por un lado la interlocución es muy rica porque nos enfrentamos a problemas muy similares pese a la distancia geográfica. Dos, ellos mismos van haciendo adecuaciones en función de las necesidades de los museos y también pues su software se va desarrollando y va mejorando. Y tres, nos quedamos con un software que sabemos que se va a seguir actualizando porque hay una comunidad trabajando en eso. Y dos, no vamos a depender de estar pagando licencias para las cuales, pues, por ejemplo, en este momento no hay dinero.
Y la apuesta sería esa, poder garantizar la continuidad del trabajo y que lo que se vaya construyendo en estos años, pues sirva de base para que se siga construyendo después y no que cada vez tengamos que volver a empezar de cero. Pues ya Sí, teniendo, adelante. si pudiera agregar, perdón, Sí, Paula, Román, que gracias. precisamente ese es el beneficio más significativo de esta propuesta, ¿no? Del proyecto Mexicana 2020. O sea, ese sentido de descentralización y ese sentido también como de la búsqueda de un proyecto que trascienda, ¿no? O sea, que un proyecto que pueda ser considerado ya como a largo plazo, no solamente con una caducidad sexenal, ¿no? Y para poder trascender en un proyecto así, pues sí se requiere echar mano mucho de ubicar una propuesta bajo la lógica del software libre, ¿no? Porque precisamente la limitante muchas veces es el tema de los recursos que implica el pago de una licencia, ¿no? Y garantizar su continuidad. Entonces, pues entre las experiencias que ya han tenido las instituciones de cultura, nuestro propio centro en ese sentido, pues esta propuesta pues la vemos como muy viable, ¿no? Como un proyecto que se visualiza de largo aliento y que pues por supuesto que consideramos de inmediato, por eso la posibilidad de podernos sumar, ¿no? Y pues en ese sentido que hablábamos de que esto ayuda para generar información, para construir políticas públicas, pues este mismo proyecto se convierte en la política pública, ¿no? También que requería la Secretaría de Cultura, ¿no? En cuanto a integrar una plataforma que vinculara sus repositorios, ¿no? Entonces, creo que es muy atinado, ¿no? Todo ese proceso que se está llevando a cabo. Pues qué bueno que hicimos esta pequeña charla sobre lo que significa Mexicana, sobre la posibilidad que está para el Museo Nacional, el centro, de migrar, de alojarse en una nueva casa que será virtual y que será más abierta para todos. Y me da mucho gusto haber platicado con ustedes, Bruno Wilson, Román Moreno, Alberto Pacheco y Alejandra Medellín. Y esperamos vernos nuevamente y ya entrar a Mexicana y tener acceso a todos estos archivos. Muchas Muchísimas gracias a ti, gracias, Paula, por la Paula. Pues Gracias, les Paula. agradezco mucho y estamos en contacto.